Hola a todos las personas que lleguen a ver este video. Es un video dirigido para el misionero Santiago de la secta La Luz del Mundo, donde tiene un video donde dice que el versículo Mateo 28:20 sirve para refutar la idea de que la iglesia de Cristo ha sido y será para siempre. Él dice que Mateo 28:20 trae la palabra griega de eonos, que significa siglo, y entonces dice que la iglesia terminó en el siglo I. O sea, él tiene una mentalidad de que la iglesia duraría solamente los primeros 100 años de la era cristiana. Bueno, básicamente esta persona está confundida, piensa que el cómputo del tiempo en lo bíblico, en el manejo del los vocablos griegos y el helenismo, era de la edad que nosotros nos regimos. Nosotros nos regimos por el calendario gregoriano, pero en la Biblia no es así. Vamos a escuchar lo que está diciendo en su video y voy a decir los comentarios de la doctrina absurda, ridícula y demoníaca que predica. Establecer o volver a una condición anterior. Leamos el primer texto, según el manuscrito griego, en Mateo 28:20. Jesús dijo: «Egomes imon imi pasastas imeras eostis sintelias tu eonos». La traducción correcta del manuscrito griego no es como la traducción española alterada del monje católico Casiodoro de Reina, sino que es de esta manera: «Yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación del siglo». El apóstol Mateo no usó la palabra literal fin y mundo. El escritor y apóstol Mateo no escribe la palabra cosmos, que significa mundo, sino en lugar de cosmos usa la palabra eonos, en singular. No usa eonios, en plural, que significa siglos o eternidad. También el apóstol Pablo usó la palabra siglo en singular, y en griego se dice eonos. Esa la podemos leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20, que dice: «¿Dónde está el disputador de este siglo o época?». Entonces, Jesús solo estaría con su iglesia durante el siglo I. Después del siglo I ya no habría iglesia, porque el apóstol Juan fue llevado al cielo en la consumación del siglo, es decir, a fines del siglo I. Muy bien, ustedes acaban de escuchar cuál es la doctrina equivocada, satánica, absurda de Santiago, el misionero de la Iglesia de la Luz del Mundo, este misionero que afirma radicar en Japón. El problema con Santiago es que lo más seguro es que haya tenido contacto tal vez con algún diccionario de griego, tal vez encontró algún DVD pirata en algún mercado negro de Japón, algo pasó, y vio la palabra griega eonos, que significa uno de los significados que tiene siglo, pero no es como él les quiere hacer creer a ustedes, o sea, es un ingenuo que cree que la palabra siglo es un periodo de 100 años como él lo conoce, como la mentalidad nuestra, no en Occidente, nuestro calendario gregoriano inventado en el medioevo piensa que así son los tiempos bíblicos. Pero el video anterior que yo le hice fue un video de un poco más de 2 horas. Lo hice así porque traté de ser muy clara en cuanto a la mentalidad
el helenista, el uso de los términos griegos del tiempo. Claro que muchas personas que vieron el video, incluyéndolo a él, se quejaron, ¿no?, de que estaba largo, aburrido, y un sinfín de pretextos. No, en el video actual dice que estoy nerviosa, que no pronuncio bien. Aquí yo no voy a estar presumiendo como él lo hace, que presume de lo que carece, ¿no? Yo no voy a estar presumiendo, ni es mi intención dar clases de griego ni nada. Aquí simplemente a mí me interesa que la gente deje de creer doctrinas de demonio que él predica. Que está equivocado, está errado, es ridículo y es absurdo. Le voy a volver a leer el significado de la palabra eón o eonos, de la que se deriva este problema que está causando esta persona de engañar a mucha gente. El diccionario de la Biblioteca de Estudios Bíblicos del Griego o del Nuevo Testamento del DENT dice que eón, eonos significa tiempo, era, eternidad, mundo. El diccionario teológico de Kenan Lothar dice que eón, eonos significa era, tiempo de vida, tiempo del mundo, largo tiempo, eternidad, eonos, eterno, para siempre. El diccionario teológico del Nuevo Testamento dice que eonos significa edad y eterno. El diccionario griego inglés-español de Gresham Machen dice que eonos significa edad, era. El léxico griego español, el Hispanic World, dice que eonos significa tiempo, duración de la vida, eternidad, edad, generación, siglo, un tiempo bastante largo, eternidad. El vocabulario griego del Nuevo Testamento también nos dice que significa era, tiempo de vida, tiempo del mundo, mundo. El vocabulario de la Biblia de W. Greenan, que ya también se lo había leído yo en el anterior video, dice siglo, eón. Para nosotros es un periodo de 100 años. En la Biblia es algo mucho más que eso. Es un tiempo tan largo como si no tuviese fin. De ahí es que se pasó poco a poco al concepto de eternidad, por los siglos de los siglos, que quiere decir también para siempre. En el Nuevo Testamento, siglo también puede significar mundo, Marcos 4:19, y tiempo o duración del mundo, Mateo 13:39-40. Se habla asimismo del siglo actual y del futuro como mundo actual o futuro, mundo o vida futura, Mateo 12:32, etcétera. Yo le leí conceptos más amplios, más largos, para que a ver si este hombre entendía, pero no es que no entienda, lo que pasa es que se hace tonto. Y no es un insulto. Si en verdad dice que estudia y que es un exégeta, se presume de lo que carece. No, en realidad es una persona ignorante que está omitiendo, los está engañando, está omitiendo los conceptos diferentes de la palabra eón, tiempo, eonos, y sus usos bíblicos. En ese video que acaban ustedes de ver, cita solamente Mateo 28:20 y 1 de Corintios 1:20. No nada, dice, esa la podemos leer en 1 de Corintios 1:20. No, señor Santiago y público que ve este video, eonos no nada más viene en Mateo 28:20 ni en 1 de Corintios 1:20. Viene en muchas más partes de la Sagrada Escritura. Vamos a ver dónde están esas palabras. ¿Recuerdan la parte del video donde el misionero Santiago dice que eonos, esa la podemos leer en 1 de Corintios 1:20? Pues no. Aquí copié los versículos donde podemos encontrar la palabra siglo, eonos. En realidad no solo significa siglo, eso es lo que ya quedó aclarado desde el principio con la lectura de varios diccionarios teológicos católicos, evangélicos y de diferente rubro, no solamente para que no digan que uso diccionarios católicos romanos. Bueno, está Mateo 13:22, Mateo 13:39, Mateo 13:40, Mateo 13:49, Marcos 4:19, Marcos 10:30, Juan 9:32, Lucas 1:70, Lucas 16:8, Lucas 20:34, Lucas 20:35, Hechos 3:21, Hechos 15:18, 1 de Corintios 2:6, 1 de Corintios 2:8, 2 de Corintios 4:4, Gálatas 1:4, Efesios 3:21, Efesios 6:12, Hebreos 1:8, Hebreos 6:5 y 2 de Pedro 3:18. Es referente al tema de Mateo 28:20 de la palabra griega eonos, que uno de los significados que tiene esta palabra es siglo, y de la cual él pretende hacer apología y fabricar toda una doctrina que le dé supuestamente sustento a la predicación demoníaca de la secta La Luz del Mundo,
referente a que la iglesia desapareció o que duró solamente mientras Cristo estuvo con ella, que sería un periodo de un siglo, dice Santiago, y que después de eso ya no hubo iglesia porque Cristo ya no estuvo con ellos porque terminó el siglo en el siglo I a la muerte del apóstol Juan. Eso lo dijo él en su video anterior, que yo le hice una contestación con otro video. Él contestó el video que yo le hice y vamos a ver cada cosa que él dijo y se la vamos a ir contestando. Vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo Santiago y vamos a ir respondiendo. Esta persona confunde la palabra cosmos con eonos. Santiago dice que yo confundo la palabra cosmos con eonos, pero yo no dije nada de eso en el video anterior. En ninguna parte confundí cosmos con eonos. De hecho, en este video le voy a demostrar cómo los escritores sagrados escribieron los manuscritos griegos utilizando como sinónimo la palabra cosmos, la palabra eonos referente a mundo. Les dije en el otro video las citas bíblicas donde estaban la palabra eonos, y también les dije el significado muy breve de lo que significa el vocablo eonos según los diccionarios griegos y exegéticos del Nuevo Testamento. Vamos a escuchar qué más dijo. ¿Cómo se llama? Santiago. Pues en Mateo 28:20, Mateo no escribe el fin del mundo, sino el cumplimiento del siglo. Aquí Santiago pretende hacerles creer a todos que yo estaba hablando de una destrucción del mundo. En ninguna parte mencioné destrucción, explosión o algo de terminación física del mundo. Él pretende desviar el tema con esto. Yo lo que expliqué fue que él insiste que siglo, según la Biblia, según la Biblia, el siglo es de 100 años. Es lo que él cree, es lo que dice y lo que afirma absurdamente en su video. Pero aquí le vamos a demostrar. Yo le voy a demostrar que no es así. En el idioma griego, con correcta pronunciación, se dice así: tis sindelias tu eonos. Una disculpa a todos porque este hombre habla realmente como tortuga, habla muy despacio, y aunque yo trate de hacer un video breve porque se quejaron de que mi otro video era muy largo, pues no puedo. Esta persona habla demasiado lento. Y pues trato de abarcar todas las tonterías que dijo. No dice hasta la destrucción del mundo. ¿Será que esta persona confunde la palabra consumación en el español, pensando que viene del verbo consumir o destruir o aniquilar? No, señora. Viene del verbo consumar, sinónimo del verbo cumplir. Señora, ¿por qué su refutación no explicó el significado de la palabra que antecede a eonos en Mateo 28:20? ¿Qué supone que significa sindelía? ¿O de qué verbo se deriva? ¿Acaso cree que proviene del verbo griego apoleo, que significa destruir, arruinar o aniquilar? Ya que de ese verbo apoleo, el apóstol Pedro en su segunda carta sí la menciona, cuando el cielo y la tierra y las personas serán destruidas. Aquí trató de desviar el tema diciendo que yo confundo la palabra consumir con consumar, con destruir. Y fue lo mismo que hizo en el anterior video. En el anterior video mencionó la palabra apocasistano, ¿no? Es como una especie de querer presumir de que sabe pronunciar algunas palabras, ¿no? Para pantallar. No, señora. Aprenda que sindelía es el sustantivo del verbo sindeleo, que significa completar, concluir o constituir. De esta manera, en Mateo 28:20, no habla de la destrucción del mundo o planeta, sino del cumplimiento del siglo en que vivían los apóstoles. Él se está refiriendo entonces, como ustedes lo acaban de escuchar, a que siglo para él es un periodo de 100 años. Dice que entonces Mateo 28:20 se refiere a un periodo de 100 años y que por lo tanto Cristo estaría con la iglesia hasta el siglo I y después ya no, ya consumándose el siglo I ya no. Dice que
que ya no, porque el apóstol Juan fue llevado hasta en la consumación del siglo. Bueno, él dice que yo no presto atención a la palabra sintelías, que significa consumar. Sintelías tu eonos es como viene en Mateo 28:20. Entonces, Santiago, tú apelas a que más bien quieres distraer, ¿no?, con la palabra sintelías. Dices que como el texto de Mateo 28:20 dice sintelías tu eonos, consumación del siglo, entonces Cristo dijo, yo estaré con ustedes hasta la consumación del siglo, o sea, hasta el año 100. Pero es chistosísimo que tú quieras hacer cómputo de tiempo como lo hacemos en Occidente con el calendario gregoriano, a como son los tiempos bíblicos, a como son los tiempos en el griego. Y yo te pregunto, aparte de que quieres usar el calendario gregoriano para los textos griegos escritos hace casi 2000 años, siendo que el calendario gregoriano lo inventaron por ahí del medioevo, vemos también la palabra sintelías tu eonos en Mateo 13:40. Como les dije en el otro video, les enseñé que la palabra eonos estaba en varios versículos bíblicos. Y de la misma manera, sintelías tu eonos, la palabra consumación del siglo, está en otros versos bíblicos. Entonces, si nos atenemos a que Santiago dice que sintelías tu eonos, Cristo se refería a la consumación de ese siglo en el que ellos vivieron, o sea, en el siglo I, hasta ahí ya llegó la iglesia, ya desapareció porque se consumó el siglo, ya terminó, ya se completó. Cristo también dijo otra cosa, dice, por tanto, así se recoge la hierba mala, y se separa y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. ¿Cuándo dice que sucederá eso? Sucederá en sintelías tu eonos, la consumación del siglo. Leemos esto en nuestras versiones en español, este verso de Mateo 13:40. El verso completo dice así, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. Podemos leer cualquier versión bíblica, incluso la versión bíblica que utiliza la secta de la luz del mundo. Puede que diga sí, puede que diga siglo, pero no importa, eso no importa. Lo que importa es el verdadero sentido que tiene esta palabra. Si Cristo nos está hablando de que va a ocurrir, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que va a haber una separación de cizaña de la hierba buena. Se va a recoger la cizaña y se va a quemar el fuego. Los segadores, los que van a hacer esa siega o esa cosecha, son los ángeles. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Aquí dice al fin del mundo. Sería literal sería fin del eonos, fin del siglo. ¿Cuándo será que Cristo va a mandar a los ángeles a seleccionar buenos de pecadores? Todo el mundo sabe en el mundo cristiano que eso va a suceder al fin del tiempo, al fin del mundo, al día que el Señor ocurra el juicio final, el día del juicio. Y eso no ocurrió dentro de ese periodo de 100 años que Santiago dice. Porque si entonces sintelías tu eonos, la consumación del siglo que dice Santiago, porque hace hincapié en que es ese siglo en el que ellos vivieron, entonces también ya ocurrió entonces esto, la siega, la separación de la cizaña de la hierba buena, de la gente justa, de la pecadora, al fin del siglo, al fin del siglo. Entonces, Santiago, ¿ya ocurrió? Fue lo que te pregunté en el otro video, pero te hiciste el oxiso. ¿Dónde más viene esa palabra? También leemos sintelías tu eonos, consumación del siglo, en Mateo 13:49. Literalmente yo la traduje así, pero de hecho, pues les digo, pueden leer en las versiones bíblicas que ustedes quieran, la que sea católica, sea evangélica, la que ustedes quieran. Mateo 13:49. Así será la consumación del siglo. Saldrán los ángeles y separarán el mal de en medio de los justos. Se leería, separarán los buenos de los justos, o los malos de los pecadores de los justos, o los malos de los buenos. ¿Cuándo va a ocurrir esa separación que harán los ángeles? Ocurrirá en la consumación del siglo. Disintelías tu eonos. Está lo mismo que viene en Mateo 28:20, disintelías tu eonos, consumación del siglo. Entonces, Santiago, en la consumación de ese siglo, ¿ya vinieron los ángeles y ya separaron a los justos? ¿O aquí qué vas a contestar? ¿Vas a ser selectivo? ¿Vas a decir que aquí sí y aquí no? Eso hacen los tramposos, los sucios, los cochinos, ¿sí?
No quiero alargar mucho este video, pero eonos, como les dije, viene en varios versículos bíblicos, Mateo 13:22, y vamos a leer otros más. Otros ejemplos que Santiago omite, lo tenemos en Mateo 13:49, donde también vemos la palabra sintelía tu eonos. Aquí dice: así será en la consumación del siglo, saldrán los ángeles y separarán el mal de en medio de los justos. Yo lo puse literal así, pero lo podemos leer en nuestras Biblias en nuestro idioma, que dice: así será en la consumación del siglo, o así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los justos de los pecadores. Entonces, aquí también el Señor nos está diciendo de algo que va a suceder en la consumación del siglo. Van a salir los ángeles y van a separar los justos de los pecadores. Entonces, si Santiago dice que sintelías tu eonos se refiere a la consumación del siglo presente en el que se encontraban los apóstoles y que se murió el apóstol Juan y hasta ahí acabó la iglesia y ya Cristo ya no estuvo con ella, por tanto se justifica la doctrina satánica de la desaparición de la iglesia y aparición en Guadalajara en 1936, está muy equivocado, porque si así se refiere él a esa consumación de ese siglo, entonces en esa consumación de ese siglo, como nos lo dice aquí, ya debieron haber venido los ángeles a separar a justos de pecadores. Santiago, ya vinieron, ya ocurrió. También tenemos sintelías tu eonos en Mateo 24:3. Dice: se sentó por otra parte en la cima de la montaña de los olivos. Vinieron a él los discípulos en privado y le diciendo: dinos, ¿cuándo estas cosas sucederán? ¿Y cuál es el signo de tu venida y la consumación del siglo? Nuestras versiones bíblicas dirían, la mayoría, la consumación del mundo. Otras sí dicen consumación del siglo, pero ese no es ningún problema que diga eso, porque no significa periodo de 100 años. Aquí nos está hablando la Escritura del signo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo venga, será al juicio final, al día del juicio, donde va a seleccionar a los pecadores de los justos. Obviamente los pecadores, los justos, los corderos serán llevados con él, los cabritos, los pecadores, los malos, pues serán omitidos. Eso va a ocurrir en la consumación del siglo también, sintelías tu eonos. Yo le pregunto a Santiago, en la consumación del siglo, ¿ya ocurrió esto, la venida del Señor y la separación de justos y pecadores? Santiago. También dice Santiago que los apóstoles nunca confundieron un término con otro, y que yo lo confundo. Yo no lo confundo, los apóstoles tampoco, no seas absurdo. Los apóstoles vivieron una época en la que no cualquiera tenía acceso a leer y escribir, y ellos escribieron un perfecto griego koiné. Conocían muy bien el lenguaje en el que estaban hablando. Pero vamos a ver qué es lo que dice Santiago. Ningún apóstol confundió la palabra mundo con siglo. Cuando desearon hablar del universo terrestre, usaron cosmos, o del universo en general, pero no del tiempo. Y cuando hablaron del tiempo, usaron siglo en singular o plural, según fuese su caso. Usaron eón o eonios, pero nunca reemplazaron el vocablo eón por cosmos. Bueno, Santiago, eso es lo que tú piensas. Como te digo, los santos escritores eran personas que conocían muy bien el lenguaje en el que se expresaron en las Sagradas Escrituras. Aquí, bueno, pues ya vieron, ¿no? Otro ejemplo de los que hablaba de sintelías tu eonos. Pero sí utilizaron como sinónimo. Mateo 13:22 tiene la palabra eonos. Y el Señor nos está diciendo que se sembró la semilla entre espinos, y ese es el que oye la palabra. Pero la preocupación del siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Está diciendo que las preocupaciones mundanas son las que nos distraen del Evangelio. Por eso la Iglesia predica para rescatar a pecadores de sus estilos de vida y se entreguen a nuestro Señor Jesucristo. La secta La Luz del Mundo también lo hace, ¿no? Aunque predica un evangelio falso, equivocado, errado y apóstata, hereje, etcétera. Entonces, si aquí dice eonos, que significa solamente siglo, quiere decir Santiago que solamente siglo y de 100 años, entonces el Señor estaría hablándonos que solamente las preocupaciones del siglo I serían las que se opondrían o opondríamos nosotros ante la siembra de la semilla. La semilla pues es el Evangelio. Pues no,
porque si así fuera, si solamente fueran las preocupaciones de aquel siglo y todo fuera fácil o alguna cosa, pues a la secta La Luz del Mundo todo el mundo le creería y se convertiría, ¿no? Aunque ellos están equivocados, se supone que ellos tienen la buena intención de que la gente voltee a Dios, aunque ellos tienen una samuelatría, adoran a Samuel, pues no, siglo no es un periodo de 100 años, donde también es sinónimo. Marcos 4:19 también nos dice eonos, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas, los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. Es cuando uno opone resistencia al evangelio. Yo lo puedo escuchar, pero no me puedo convertir, o digo que lo creo, pero no lo vivo, y antepongo mi vida de pecado, antepongo mis gustos personales preferibles al evangelio. No quiero una vida espiritual, no quiero una vida de conversión. Entonces yo estoy poniendo, me interesa más el amor al dinero, lo que sea, pero no estoy viviendo el evangelio. Entonces son las preocupaciones del mundo que uno pone, no las preocupaciones estrictas del siglo I de nuestra era. Eso es absurdo. Lucas 16:8 también tiene eonos. Aquí el Señor dice, elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, porque son más listos los hijos de este siglo que los hijos de la luz. Está diciendo que aunque hay personas que logran conseguir lo que se proponen, aunque no utilizan los medios más concretos. Por ejemplo, las personas que son corruptas. Los medios que utilizan no son los óptimos, sin embargo logran obtener lo que desean. Entonces el Señor dice, si hay personas que son listas, las personas mundanas, las personas de este mundo, son más sagaces en lo que obtienen, ustedes que son los hijos de la luz, con mucho más razón deberían perseguir la vida y la vida eterna. Lucas 20:34 también tiene eonos. Dice, los hijos del siglo se casan y son dados en matrimonio. Yo le preguntaría a Santiago si él cree que los hijos de la época actual no se casan y son dados en matrimonio. De hecho, Santiago es casado, tiene un hijo. Entonces, Santiago, si tú no eres del siglo I, del siglo, entonces, ¿tú qué? ¿Tú no cuentas o qué? ¿No? Obviamente que es absurdo, tus mismas palabras te hacen caer, quedas en ridículo. El versículo completo tenemos cuando los saduceos oponían a Cristo, a que le decían, no, esta mujer se ha casado 7 veces, ¿cuál será su marido? No, en el cielo, en la vida eterna, no hay maridos, no hay esposos, todos son como ángeles, son como espíritus, no son espíritus, no hay eso. Y dice, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni son dados en matrimonio. Es decir, en el cielo, en la vida eterna, no hay cosas materiales ni terrenales por las que vamos a seguirnos, el mundo o las personas se van a regir, no. En aquel siglo, o sea, en aquella vida, en la otra vida, en la vida eterna, estaremos resucitados y no habrá nada de eso. Viviremos con Dios eternamente. Claro, los que sean elegidos. Juan 9:32 también tiene eonos, también es utilizado como sinónimo de tiempo, pero no de 100 años. Dice, desde el principio jamás sea. Búsquenlo en su Biblia y van a ver todo el versículo completo. Yo no quise copiar completo para acabar pronto. Algunos lo traducen desde el principio jamás sea, desde el siglo no fue oído. Y ya lo demás lo leen ustedes, pero aquí está. Otro, Hechos 3:21 también tiene eonos, está usado como sinónimo de mundo y de tiempo, desde tiempos antiguos, principio del mundo. Acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas habló desde el principio del mundo. Yo le pregunto a Santiago, si Dios nos habló nada más en un periodo de 100 años, o Dios ha hablado desde el inicio de la historia de la salvación. La respuesta es obvia, Santiago. Eonos no es periodo de 100 años como tú lo quieres hacer creer. Hechos 15:18, eonos. Dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Conocidas son a Dios todas las obras desde la eternidad. Otras dicen, these things known from long ago, desde hace mucho tiempo. Continuando con las palabras que tenemos en la Sagrada Escritura, en el texto griego, tenemos también 1 Corintios 1:20. Este versículo Santiago sí lo dijo en su primer video, cuando dijo, ¿dónde está el disputador de este siglo o época? Ahí su mente casi le juega una pasada, porque aparte de siglo, dijo otro significado de la palabra eonos, dijo época, pero no son todas. Entonces ahí él mismo aceptó que siglo eonos tiene más significados que siglo, pero como ya hemos visto a lo largo de este video que él está equivocado, está errado y tiene una postura absurda, absurda y ridícula.
Otro, ¿quién es el disputador de este siglo? Bueno, pues el primero, nuestro enemigo principal, pues es el demonio. Él es el disputador, nuestro enemigo en este mundo, en nuestro tránsito en este mundo. Todo lo que sea vano, todo lo que sea propio del mundo, pues no está con Dios, no es con Dios. A esto se refiere este versículo, a aquel que antepone las cosas que son criterios del mundo y no las cosas que vienen de Dios. Tenemos también eonos en 1 Corintios 2:6, eonos. En nuestras versiones bíblicas, como ya les he repetido todo el video, pueden revisar la versión bíblica que ustedes quieran. Leemos: sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Las versiones en inglés dicen not of this age, otras dicen of this world, not the age, o sea, no de esta época, o no de esta edad, o de este mundo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? A lo largo de toda la época del desarrollo de la historia de la salvación y del cristianismo, siempre vamos a encontrar quien resista al evangelio, como ya lo dije anteriormente. Todo aquel que, como ya dije, antepone los criterios del mundo antes que las cosas de Dios, pues esos son los que se resisten, ¿no? Esos son los polemistas, los peleadores, los enemigos, los obstáculos, ya sean gobernantes, príncipes, sabios, lo que sea. A eso se refiere el uso de eonos en 1 Corintios 2:6. La sabiduría del mundo es tan solo necedad ante Dios, nos lo dice muy claramente la Sagrada Escritura, a menos que, como ya digo, en la mentalidad de Santiago probablemente él piensa que se refiere solo a un periodo de 100 años. Para él la vida solo es 100 años, ya todo lo demás en la Biblia no existe según la mente de Santiago. Otro momento lo encontramos en 1 Corintios 2:8, también tiene la palabra eono, siglo. Leemos en nuestras versiones bíblicas: la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habían crucificado al Señor de gloria. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. En inglés, rulers the age of this has understood, of the princes of this world, los príncipes o gobernantes de este mundo conocieron, o supieron, entendieron. Aquí está refiriendo lo mismo que ya hemos comentado. Recordemos que nuestra lucha es contra potestades y principados. En Hebreos 6:8 también nos dice que quien peca crucifica al Señor de nuevo. Dice que gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. Todo aquel que peca, y el que cae, pues con nuestros pecados crucificamos de nuevo al Señor. Entonces en 1 Corintios 2:8 también el sentido es a los gobernantes de este mundo, los principados, las potestades, todo, como ya hemos comentado, lo que se antepone a Dios. Tenemos también sinónimo de eonos, 2 Corintios 4:4, también tiene la palabra eonos. Aquí dice mundo, en otras versiones bíblicas dice el Dios de este siglo, en inglés of this world has blinded, que de este mundo ha cegado. God of this age is blinded, el Dios de esta época lo ha cegado. Entonces es lo mismo, es el mismo sentido lo que habla el escritor, el santo apóstol Pablo, de que el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Pues el demonio, ¿no? El que tiene los poderes mundanos, es el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero no es que la obra del demonio sea solamente durante un periodo de 100 años. Las personas que se han querido convertir al Evangelio también tienen tentaciones a lo largo de toda la historia de la salvación, y no solamente un periodo de 100 años, solamente que Santiago no sabe esto, lo ignora, y como lo ignora, les predica a ustedes una doctrina errada. Eonos también como sinónimo de tiempo en Gálatas 1:4. Podemos ver también ahí la palabra siglo, eonos. Aquí leemos en nuestras versiones bíblicas que se dio
a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, el cual se dio para librarnos de nuestros pecados de este presente mundo malo. Está de nuevo el apóstol hablándonos de que en nuestro presente, en nuestra vida terrena, en el transcurso de nuestro tránsito en esta vida terrenal, nosotros los que han aceptado el Evangelio de Cristo son librados del presente siglo malo. Es decir, quien quiere vivir con el Evangelio es librado de las garras del demonio. Aquí nosotros sabemos que la recompensa para el que luche al lado del Señor será la vida del mundo futuro, esto es la vida eterna, la otra vida, la siguiente vida. Tenemos también unos en Efesios 3:21, aquí podemos leer: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. En otras partes dice por todas las edades, por siempre y jamás, en inglés forever and ever. All age, world without end, todas las edades del mundo sin fin, generation of the age of the ages, generaciones de la época de las épocas, sería literal. Pero nosotros sabemos que la gloria del Señor es eterna, es para siempre. El problema con Santiago es que en este caso él creería que la gloria de Dios es solo un periodo de 100 años, porque ahí dice eonos. Entonces ustedes saben perfectamente que el Señor tiene la gloria por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Hebreos 1:8 también tiene la palabra eonos. Ahí leemos, Padre, pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. En otras versiones, más al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, tu trono, oh Dios, por siempre y jamás, en otras versiones. Entonces, como Santiago ve aquí la palabra de eonos, él piensa que el trono de Dios, el poder, la gloria es nada más por un periodo de 100 años, pero nosotros sabemos que Dios es el que es, Dios es el eterno, Yahvé el eterno. Él tiene el poder y la gloria por los siglos de los siglos, por siempre y jamás, por toda la eternidad. Solamente que, como repito, Santiago no se ha enterado de eso. O Santiago no cree que Dios tenga el poder eterno. También como sinónimo tenemos Hebreos 6:5, aquí tenemos eonos, para ser usado como perpetuidad, es decir, es usado como plural, no necesariamente como siglo de 100 años. En este caso sería, él apela que como es una palabra singular, pues no, dice que son 100 años. Aquí también nos habla, dice, and the powers of the age to come, los poderes de la época por venir, los poderes del mundo por venir. En español, pues podemos leer en nuestras Biblias que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, los poderes del mundo venidero. Es decir, ¿cuáles son los poderes del mundo venidero, del siglo venidero? Pues la vida eterna, la siguiente vida, el otro mundo. El sentido es muy claro, muy entendible para todos los que creemos en el cristianismo, excepto para Santiago, el misionero de la secta La Luz del Mundo. Él sigue pensando que el poder de Dios y lo que tenga que ver con Dios nada más dura 100 años. Tenemos también como penúltimo 2 de Pedro 3:18, él también mencionó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro también nos dice: a él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. En otras versiones, a él sea la gloria ahora y por siempre. En inglés tenemos now and the day of eternity, ahora y en el día de la eternidad, and forever, amen, y por siempre, amén, to the day of eternity, hasta el día de la eternidad. Digo, a menos que Santiago piense que Dios tiene límite, que su poder tiene límite, que va a haber un día en el que se acabe. Eso es lo que él cree. Judas 1:25 también tiene eonos, before all the time, and now and forever, lo leemos en inglés, antes de todo el tiempo y ahora y por siempre. All time and now, todo el tiempo y ahora. Nosotros lo leemos así: al único Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Al único Dios sea la gloria, majestad y dominio ahora y por siempre. Nosotros, como sabemos qué significa cuando nuestro Señor dijo: ¿Quién soy yo? Dijo Yahvé a Moisés: yo soy el que soy. Él es el que siempre ha sido, él nunca ha tenido fin ni lo tendrá, él existe desde siempre, solamente que Santiago piensa que Dios solamente dura 100 años. ¿Qué más dijo Santiago? Santiago dijo que los apóstoles usaron siglo o siglos en plural o singular según fuera su caso. Eso fue lo que y cuando hablaron del tiempo usaron
siglo en singular o plural, según fuese su caso. Eso es lo que él quisiera, pero vamos a ver qué es lo que escribieron los santos escritores. Aquí, continuando con lo que Santiago dijo, de que los escritores solamente utilizaban siglo en singular o plural según fuera su caso, y también dijo que jamás como sinónimos de mundo o cosmos. Vemos que en Gálatas 1, del 3 al 5, en nuestras versiones bíblicas, la que ustedes quieran, incluso en otros idiomas podemos leer: gracia a vosotros y paz de parte de nuestro Dios y Padre Jesucristo y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. En nuestras traducciones diría del presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí vemos claramente dos o tres cosas. En primera, que en el mismo texto está utilizando el escritor eonos en singular, eonas en plural y eonion en plural. Está diciendo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo libra a los pecadores, nos libra del pecado, pero no solamente en el siglo malo, sino en este mundo. Porque entonces, si fuera como Santiago dice, que se refiere a un periodo de 100 años, entonces el sacrificio de Cristo sirve nada más para 100 años. Para personas que vivieron, él se lo imagina, ¿no? Para personas que vivieron del año 1 al año 100, y todas las personas que vivieron desde el año 101 hasta 1926, para él seguramente Dios mandó al infierno a todas esas personas, porque para ellos no hubo salvación, ya que, como dice, siglo solamente se refiere a 100 años. Entonces esa es la doctrina implícita de Santiago, el misionero de la secta demoníaca La Luz del Mundo. Para él el sacrificio de Cristo no tiene efectos de perpetuidad, sino solamente para 100 años. Y bueno, continuando, dice: a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces para Santiago tendría que explicarles a ustedes por qué dice que lo usaron en plural o singular según fuera su caso. Entonces, según el caso de él, según el ejemplo que él daría, es que Cristo salva a las personas solamente en un siglo y después ya no. O sea, para él el poder de Cristo es temporal, ¿no? Dura un breve tiempo. Pero bueno, ya vimos que es falso. Utiliza en el mismo texto eonos, pero aquí para referir mundo, y aquí para referirse pues a la eternidad que corresponde al poder y la grandeza de Dios. También lo leemos en Efesios 3:21. Algunas lecturas fueron las que ya dije en el bloque anterior. Tenemos aquí eonos en singular, y también tenemos de nuevo eonon en plural. En nuestras versiones bíblicas se leería algo así como: a él sea la gloria en la iglesia por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Estamos viendo otra vez que literalmente sería eonos ton eonon, siglo del siglo. Entonces, si eonos es solo un periodo de 100 años, para Santiago la gloria del Señor, la alabanza a Dios, sería solamente un periodo de 100 años, y no como todo el mundo cristiano lo sabemos y lo creemos, que es para siempre, por los siglos de los siglos, porque para él literal y absolutamente sería eonos 100 años. Entonces vemos de nuevo cómo no es como él lo dice, que lo utilizaron según sea su caso. Él diría según sea su caso, según sea él, lo que él quisiera que ustedes creyeran, pero en el mismo texto se utiliza el singular y el plural. Entonces Santiago pues miente. Hebreos 1:8 también ya es un texto que había puesto anteriormente, donde leemos en nuestro idioma: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pues todos sabemos, ¿no? Es lógico, hasta un niño pequeño lo sabe, que el poder de Dios es eterno. Pero literalmente Santiago diría, no, pues es que como ahí dice eonos, siglo, y de hecho aquí eona también significa siglo. Eona es acusativo singular. Aquí es literalmente eiston, eona, tu eonos, por el siglo del siglo. Entonces él está diciendo que el poder de Dios nada más es por un breve tiempo.
Santiago pues tendría que darles muchas explicaciones, ¿no?, de por qué acorta el poder de Dios a un periodo de 100 años. Hebreos 11:2, tenemos un ejemplo muy bueno para Santiago. Dice, también había dicho que no se usan como sinónimo de mundo o universo, porque no dice cosmos. Bueno, en las traducciones bíblicas leemos: por la fe entendemos que el universo, otras versiones dicen los siglos, fueron preparados por la palabra de Dios, o fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. En el griego tenemos eonas para siglos, que algunos escritores traducen como universo. Eonas pues es tiempo, es siglos. Si tomáramos el absoluto significado de siglos, pues es tiempo, el tiempo pues es algo abstracto, algo que no se ve. Sin embargo, dice que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. El mundo, el cosmos y el universo sí se ven, y fueron hechos por lo que no vemos, Dios, pero por la fe sabemos que lo hizo. Entonces, Santiago, si quisiera él tener la razón, aquí diría cosmos. Sin embargo, el escritor ha utilizado siglos. Los siglos son algo que no se ven. Entonces, el sentido correcto que tiene es universo, mundo, el cosmos. No necesariamente tiene que decirlo, porque ese es el sentido que le da el escritor. Entonces, Santiago miente y no tiene la razón, está equivocado. Santiago omite muchas cosas, ¿no? Otros derivados de tiempo, siglo, es eoni, eona, son como acusativo, dativo, singular. Son los usos que se le dan. También puede significar jamás, nunca, siempre, futuro. Tenemos otro ejemplo de la palabra siglo, eoni, es dativo singular. Cuando Jesús habla de que no se perdonará el pecado cuando el Espíritu Santo, ni en este siglo ni en el venidero, diría literalmente. Pero entonces Santiago entendería, yo creo que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona hasta el año 99, 100, pero ya a partir del 101 en adelante sí. Es la pregunta que yo también le hice en el otro video, pero él no quiso contestar. Mateo 21:19 también, aquí tenemos: y viendo a la higuera que no dio fruto, le dijo, nunca jamás dé fruto de ti. En el texto griego viene eona, también es acusativo singular y se traduce como nunca jamás. Marcos 3:29 dice: pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu no tiene perdón y es reo de juicio eterno. Se utiliza ahí también el escritor eona, acusativo singular, no tiene jamás perdón. Como le digo, si Santiago piensa que se perdona a partir del año 101 en adelante, cuando en realidad sabemos que el pecado contra el Espíritu no tiene perdón jamás. Marcos 10:30 también vemos eoni, dativo singular. El que no reciba ahora en estas cosas, hermanos, casas, el que no deje casas, tierras, con persecuciones, en el siglo venidero recibirá la vida eterna. Entonces Santiago diría que a partir del 101 ya la persona recibe la vida eterna, pero es contradictorio, ¿no? Porque si el siglo venidero lo tomara, por ejemplo, como el siglo próximo, sería a partir del año 100, pues él dice que ya a partir de ese año ya la iglesia ya desapareció porque Cristo no estaba. Entonces es muy absurdo lo que predica este hombre. Siglo venidero, ercómeno. Ercómeno es futuro, algo que viene, algo próximo. Marcos 10:30 también vemos: y en el siglo venidero la vida eterna, eoni, dativo singular, se traduciría literalmente en el siglo que viene. Kai enton eoni, to ercómeno. Tenemos también Marcos 11:14, entonces dijo a la higuera, jamás dé fruto de ti. Jamás, el literal es eona, acusativo singular, sería siglo también, pero se traduce como nunca jamás. Tenemos también Lucas 1:55, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. También es usado como perpetuidad, ton eona, para siempre. Porque si dijera para el siglo, y pues cómo va a ser si el poder de Dios es eterno, no nada más un periodo de 100 años. Lucas 18:30, han de recibir en este tiempo, en el siglo venidero, eoni, siglo venidero. Pero pues para Santiago, yo le preguntaría, en el siglo II, al inicio del 101, ¿se obtuvo ya la vida eterna? Porque pues ya se completó el siglo, ¿no? Ya se consumó el siglo.
ya ocurrió sintelía tu eonos. Entonces ya si Santiago vive en esta época, ¿él de qué va, no? Juan 4:14 también, también tiene eona en singular, cuando el Señor dice, el que viviera del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que porque es fuente de vida eterna. Literal sería, no tendrá sed en el siglo, pero también lo traducen como no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque no tendrá sed jamás, porque el agua que Cristo da es fuente de vida eterna. Santiago diría, ya ves, como dice siglo, eonos, o sea, ya nada más da vida durante 100 años y ya desapareció la iglesia. Pues eso es absurdo, porque Cristo no haría que la gente tuviera sed espiritual, para eso envió a la iglesia. Pero como él dice que se consumó, pues ya no, es absurdo, porque entonces ellos dicen, no, pues ya del 101 a 1926, que es el año en que se fundaron, para Santiago implícitamente Dios dejaría morir y ir al infierno a millones de seres humanos, ¿no? Porque hasta 1926 apareció restaurada en México, pero es absurdo. ¿Cómo va a ser posible que algo que viene de Dios dure solo 100 años? Si está diciendo, el agua que yo doy es fuente de vida eterna, porque ya les dije, Santiago reduce el poder de Cristo a 100 años. Existe una razón, porque Santiago cree que Samuel tiene más poder que Cristo. ¿Se acuerdan de Victorín, que dijo que Samuel era el Dios fuerte? Bueno, ya se retractó, pueden ver el video, ya lo regañaron, y estamos seguros que Santiago pronto se va a retractar de las cosas absurdas que pregona en YouTube. Otro momento en donde vemos otro de los derivados de siglo es eona, en Juan 8:35, donde leemos en nuestras versiones bíblicas, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El contexto completo de este verso lo leemos así: Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Bueno, aquí vemos que se utiliza en la traducción que los filólogos y expertos exégetas han dado, es para siempre, ton eona. La parte, digamos, completa de esta frase eis ton eona, en el siglo. Entonces está diciendo que el que es esclavo del pecado no dura, valga la expresión, no dura. El hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. ¿Quién es el que permanece y el que da la libertad? Como ya hemos visto, lo central del Evangelio de Cristo, el que otorga la libertad de la salvación, pues es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él obviamente permanece para siempre, Él es el que nos da la libertad. Entonces, si nos atenemos a que este derivado de eona, que significa siglo, en acusativo singular, Él daría a entender que Cristo permanecería que 100 años, y que el Hijo te haría libre que 100 años nada más. No, ya hemos comentado, y ya esto ya suena ya realmente absurdo, tener que explicar de forma tan insistente a este hombre necio. Está hablando de Cristo, está diciéndole a los fariseos que de todas maneras ellos procuran matarlo porque su palabra no tiene cabida en ellos. De hecho, pues prácticamente es lo mismo con Santiago, ¿no? Lo que lee, para él el poder de Dios está reducido a un periodo de 100 años nada más, a que Dios sus promesas no son eternas. Tenemos también ya por último Juan 8:51, dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Literal en griego tenemos toneona como acusativo singular. Aquí le puse cómo se escribe, cómo suena la pronunciación, digo, porque a Santiago todo le molesta y de todo se queja para poner pretextos. Literal la traducción sería nunca verá muerte. Aquí tenemos tanaton, que es muerte. Quien oye la palabra de Dios nunca verá la muerte. Quien guarda, bueno, guardar implica a alguien que recibe y permanece la palabra de Dios, permanece el evangelio, se prepara, camina durante toda su vida, se transforma, se convierte, es una conversión permanente hasta obtener la vida eterna, ¿no? Imagínense si Santiago diría, literal sería, como dice siglo, sería alguien que escuchó por ejemplo la predicación en el año 93, pero como ya se consumó el siglo, a partir del año 100 ya murió, porque dice, el que guarda mi palabra
nunca verá la muerte, y literal sería de ningún modo verá muerte, de ningún modo verá en el siglo. Entonces para Santiago sería que esa persona a partir del año 101 moriría. Pues aunque muriera alguien físicamente, no moriría su alma, porque ha recibido al Señor y ha guardado su palabra. Pero para Santiago los poderes de Dios son finitos. Bueno, yo me podía pasar todo el tiempo hablándole, explicándole con manzanas a Santiago, pero ya quedó aclarado que siglo no es un periodo de 100 años. En la Biblia no significa eso. Pero vamos a escuchar otra vez lo que dijo Santiago para que quede bien claro. Lo que se iba a completar o consumir era el mismo siglo. Entonces le vuelvo a recordar a Santiago bueno, para que nadie olvide su insistencia. Él hablaba, dice, consumir ese siglo, en el siglo ahí de los apóstoles. Sintelías tuvo unos, bueno, les tiene que explicar mucho también. En Sintelías tuvo unos en la consumación del siglo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ya dijimos, será separada la hierba buena de la mala, serán separados los buenos de los malos, los que harán la separación son los ángeles. Vendrá el Señor y se consumará el tiempo, pero esto Santiago les da a entender entonces que ya ocurrió, no tiene mucho que explicarles. También le dije de la traducción de las palabras que se utilizan para significar lo mismo, eternidad. En este caso tenemos Primera de Crónicas 16:36. Él se burló de eso en su video, pero pues ¿qué le queda, no, ante alguien que está quedado como exhibido como un tonto, ignorante y absurdo? Más que la burla, es un ataque ad hominem típico de quien tiene una mentalidad muy reducida. Vemos aquí en hebreo Olam significa eternidad o perpetuidad. La alabanza a Dios pues es para siempre, no, por los siglos de los siglos. Literal sería desde el siglo y hasta el siglo. Aputu eonos callis tu eonos. Preposición, artículo, conector, preposición, artículo, y eonos, siglo. Bueno, quedó muy claro. La alabanza a Dios es de la eternidad hasta la eternidad. Pero como ya quedamos, Santiago reduce el poder de Dios solamente a 100 años. Ya quedó demostrado, que siglo en la Biblia no significa un periodo de 100 años. Que siglo fue utilizado como sinónimo para referirse a mundo o universo. Ya lo vieron ustedes. Que los apóstoles, él trata de decir convenencieramente que utilizaron plural o singular según fuera su caso, pero como ya lo vimos, utilizaron singular y plural en el mismo texto para referirse a mundo, para referirse a eterno, para referirse por los siglos de los siglos y no nada más a un periodo de 100 años. Ya le demostré también con un ejemplo del Antiguo Testamento, pero también le voy a recordar otras cosas a Santiago que ha dicho por si ya las olvidó. Como decía, hay otras cosas que le voy a recordar a Santiago. Santiago es una persona que se ha expresado de forma grosera con las personas con las que habla. Eso lo mostré en un video. Aquí vemos, están en rojo todas las cosas que él dice. Ustedes escuchan sus videos tratando de denostar a cualquier persona. Se siempre presume de su supuesta sapiencia, de su supuesta erudición, pero en todo este video ustedes han visto el nulo conocimiento que tiene esta persona, que probablemente tenga contacto con algún libro, algún panfleto, algún PDF, algo que encontró en algún mercado negro, no, algo de bajo rango. Vemos cómo se expresa con las personas con las que han tenido contacto con él, faltándoles al respeto, diciendo que se supone que es una persona preparada, letrada, pues no debería ser así, ¿no? A todo lo contrario, alguien cultivado no se puede expresar así. Muchas cosas que ha dicho Santiago, el misionero de la secta La Luz del Mundo. Quién sabe si el señor Carlos Montemayor lo sepa, tal vez no lo sepa, tal vez lo sepa, tal vez lo ignora y no sale a dar la cara por el comportamiento de sus ministros misioneros. Hay muchas cosas, miren, desestimado, dice. Así se expresa él, es la forma de expresarse de las personas, sobre todo de las católicas. Ustedes pueden leer todo lo que ha dicho, absolutamente todo. Ya había quedado demostrado, pero pues hay que recordarlo para que no lo olviden. Calaña, ¿no? ¿Qué tipo de expresión tiene un supuesto exégeta, un supuesto experto en la Biblia?
presumiendo como siempre de que sabe supuestamente, miren, supuestamente, el experto, ¿no? Ustedes han visto este video, su forma de expresarse, ustedes pueden leer, pero resulta que cuando dimos a conocer, y digo dimos, tal vez por eso él piensa que somos muchas personas, pero ya ven que cuando nos expresamos, pues yo puedo hablar en plural, pero en realidad soy solamente yo. En una página de internet se demostró este video para que diera su opinión el principal líder, por lo menos en la internet, Carlos Montemayor, que diera la explicación, y le hice la pregunta a varias personas para obtener respuesta. ¿Y qué fue lo que dijeron? Que alguien que se expresa de ese modo no puede ser un miembro de la secta La Luz del Mundo. O sea, en Santiago, ellos negaron que tú formes parte de ellos, no te reconocieron, no te tomaron en cuenta en donde quiera que pude ver esta reacción. Entonces, pues, ¿qué opinas? ¿Qué se siente, no? Que las personas se desliguen de ti. Y no pueden decir que no es él, no puede decir que no es él porque así se expresa. Tan solo en el video que me dirigió pueden ustedes escuchar lo que está diciendo, cómo se dirige a mí. Materno, ya sea náhuatl, ya sea maya o el que usted sabe que domina. Ahí dio a entender que o trató de insultarme, ¿no? Por decir que si yo hablo en dialecto, que si no entiendo nada. Bueno, en todo el video ustedes vieron que esa persona de griego no sabe nada, y lo poquito que ha leído cree que porque encontró una palabra en algún librillo, en algún, como digo, en algo que encontró en el mercado negro, cree que le va a funcionar. Es muy iluso. También, bueno, no sé, él dice que vive en Japón. Tal vez piensa que tiene rasgos europeos, o no sé de qué raza superior se debe sentir. Ahí ustedes ven en el recuadro de la esquina a alguien asiático, pero ese no es él. Él es el del video. A legua se ve que es alguien de la raza de Tezcatlipoca, ¿no? Un cuatlico inmigrante que vive en Japón, no sé de qué presume. A 100 kilómetros se le notan los rasgos, ¿no? Que es una persona latina de alguna parte de México, no sé de qué ciudad sea, de Monte Albán, de Xochimilco, de Chapultepec o algo así, Xochipilli o no sé dónde. En segunda, por lo que se ve no tiene tampoco dinero ni le alcanza para comprarse un estudio o un escritorio, porque como ustedes pueden ver, ese video pues es un montaje, es un videomontaje. Ustedes pueden ver a qué tiene que recurrir esta pobre persona de nulo conocimiento, pero grandísima soberbia. Hay muchas otras cosas que se le podrían decir a este hombre, pero con esto queda suficientemente demostrado. Lo más correcto que debe de hacer es retirar sus videos y retractarse. También veo que en el video que le dedicó a ¿cómo se llama? El evangélico Luis Carlos Reyes, parece que dice que deja abiertos los comentarios para que digan, pero resulta que a esta persona, o sea, en mi caso, que dice que yo no sé nada de griego, que desconozco, que soy una ignorante y que hablo en dialecto, aquí en su video, como ustedes pueden ver, cerró los comentarios. Lo más seguro es porque me tiene miedo, que le dediqué un video de 2 horas que no pudo refutar. Quiso distraerlos a todos con solo la palabra consumar, consumación, citelías, y sin embargo aquí bloqueó los comentarios para que yo no vuelva a decir nada, porque me tiene miedo. Después Santiago dice que yo me contradigo o yo me confundo, pero vamos a ver qué es lo que dijo. No dice hasta la destrucción del mundo. ¿Será que esta persona confunde la palabra consumación en el español, pensando que viene del verbo consumir o destruir o aniquilar? Dice que yo confundo consumación con consumir, pero ¿qué es lo que él mismo dice minutos más adelante? Lo que se iba a completar o consumir era el mismo siglo. Por fin, dices que consumar y consumir no es lo mismo. Ya ves, Santiago, que quedas como un reverendo ridículo.
Por último, Santiago se dice que por qué yo no digo quién soy. La verdad es que no me interesa arriesgar mi vida. Él sale en sus videos y en este se puso corbata porque bueno, él quiere llevarse cierto crédito, quiere que lo alaben como a Carlos Montemayor, que ya goza de cierta fama dentro del mundo de la internet y en los templos en donde se dirige. Y eso es lo que Santiago anhela. A mí no me interesa eh, demostrar, ¿no? que al menos yo no estoy en una posición de presumir de algo que carezco como lo hace Santiago. Y no me interesa dar mis datos tampoco porque no quiero arriesgar mi vida. Todo el mundo sabe que estas personas se dirigen a otros de forma violenta. Hay casos de personas de la secta que están involucradas en asuntos de violencia. En este caso, esta persona que denunció el acto de homosexualismo y depravación de parte de su líder, cuando salió aquí en México en un programa de eco de un conocido periodista, no tardó en tener represalias. Ahí aparece acuchillado. A mí no me interesa, ni quiero, ni estoy loca para arriesgar mi vida o la de mi familia. Por eso, y tampoco les interesa, ¿no? En si estoy, en qué parroquia estoy, quién soy. Lo único que te voy a decir es que soy mexicana, vivo en México, no soy penumbra del rumbo, ni hombra del rumbo, no sé quién sea. Y si está oyendo el video, pues la verdad no sé de qué religión seas. Tu intención pues debe, en parte pues es como si pensaras que es buena porque quieres dar a conocer la verdadera cara de esta religión. Pero no se vale que te cuelgues del trabajo que yo he hecho. Mis canales son los dos canales que pues ya conocen, los pueden visitar si quieren. Yo no soy penumbra del rumbo y le pediría que pues deje de estar engañado. La verdad es que sí te vieron la cara, te engañó. Está aprovechando los videos que estoy haciendo y pues de mi parte es todo. Si quieres creer que yo soy yo nada más y no todas las personas que dices, pues también me tienes sin cuidado. No, yo solamente quiero dar a conocer que estás equivocado y espero que pronto te retractes. Y si no, pues tu pastor Montemayor te va a tener que obligar a que lo hagas, como a Victorín. Bueno, yo traté de hacer este video. La verdad es que no me hubiera gustado referirme a él de las dos maneras que lo hice. Pero como les digo, a este sujeto le es imposible expresarse de otra manera, aun a pesar de que recuerdan el video donde Carlos Montemayor dice que los miembros de la luz del mundo tienen caridad para tratar con los demás, para llevarles el mensaje. Así lo dijo él y lo tengo en uno de mis videos. Lo pueden ver ustedes en su propio canal. Lo más seguro es que Santiago se va a quejar de que yo lo insulté, como siempre sus ataques ad hominem por sus bajos recursos. Bueno, en resumen, Santiago no les dijo o no sabe que la verdad el término de tiempo tiene en sus usos idiomáticos, se puede referir a un largo periodo de tiempo, y se los digo ya para terminar y ya para entender todo esto. Se traduce como siglo, también como siempre, pero siglo no de 100 años, como jamás, nunca. También se le traduce como alguna forma del adjetivo eterno, o el adverbio eternamente. También se traduce en un sentido espacial temporal, como lo vimos en Mateo 28:20, etcétera. También para un tiempo de larga duración, también por los siglos de los siglos. Y también ya quedó muy claro que cuando se utiliza esas frases de fin del siglo, y aunque no dice de fin del cosmos, se refiere a acontecimientos finales de la historia del mundo, no algo de destrucción como él trató de hacer que yo dijera.